Para que se dé el proceso de transcripción, es necesario que el ADN se desenrolle y se abra para que dé lugar a la síntesis del AR mensajero mediante enzimas denominadas polimerasas. Una vez sintetizado, el RNA mensajero se va a ensamblar con el ribosoma y es donde se va a llevar a cabo el proceso de la traducción. Una vez que está el RNA mensajero dentro del ribosoma, va a empezar la producción de proteínas, ¿sí?, a raíz de el codón de inicio. El codón de inicio es una secuencia de 3 bases nitrogenadas que son como se ven aquí en la imagen, que es AUG. Estas bases nitrogenadas van a ser complementarios con RNA de transferencia. Este RNA de transferencia tiene un aminoácido acoplado y como aquí se da la complementariedad de bases, este RNA mensajero se queda en este lugar. En la siguiente fase, el codón que está al lado del codón de inicio, que está aquí marcado en negro, dicta el RNA de transferencia que va a traer el aminoácido siguiente, que en este caso es la glicina, ¿sí? Aquí es donde se va a dar el enlace peptídico y es como se va a iniciar la polimerización de la proteína. Después, el RNA de transferencia que transfirió el aminoácido va a salir del ribosoma, la cadena de RNA mensajero va a avanzar y se va a leer el siguiente codón, que en este caso es AUG, y que es complementario con el RNA de transferencia que tiene el siguiente aminoácido de la cadena naciente de aminoácidos, que en este caso es metionina. Una peculiaridad en las bacterias es que el proceso de transcripción y de traducción se dan de manera simultánea, es decir, el ARN mensajero no ha terminado de sintetizarse cuando ya los ribosomas están integrados al RNA mensajero naciente, ¿sí?, y se va sintetizando la proteína en cuestión. La traducción del mensaje que está en el RNA se lleva a cabo mediante la lectura de codones, los cuales están compuestos de 3 bases nitrogenadas. Así, hay un codón de inicio que va a codificar el aminoácido metionina, hay codones que van a codificar al cuerpo de la proteína y hay codones que dictan el final de la secuencia de la proteína naciente. Para lograr esto se utiliza el código genético, el cual es un código universal, es un código que utilizan todos los seres vivientes reportados hasta la fecha. El codón de inicio, que es AUG, se encuentra en esta parte. En este RNA mensajero, el siguiente codón es AUC, que lo podemos buscar de esta manera, AU, entonces va a estar en este cuadrante. AUC en este caso codifica para una isoleucina. El siguiente codón es UCG, que igual lo buscamos, primero la U, luego nos vamos a la C, determinamos que está en este cuadrante, y ACG codifica para una serina, que está aquí. El siguiente codón es el codón de alto, el codón stop, que es UAA. Si lo buscamos en el código genético, nos vamos a la U y luego después nos vamos a la A. Vemos que está en este cuadrante y vemos que efectivamente UAA es un codón de paro. La siguiente parte de la tarea va a ser realizar la replicación, la transcripción y la traducción de esta secuencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien,
La replicación la vamos a lograr, ¿sí?, mediante el copiado tal cual de esta secuencia en su cuaderno, ¿sí? La transcripción, ¿sí?, vamos a copiar esta secuencia, nada más que vamos a sustituir, perdón, las T por U, por uracilos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí ATG va a ser AUG, GCC, CUG y así sucesivamente. Finalmente, vamos a usar el código genético que habíamos quedado, que es un código genético universal. Pueden usar el que tienen aquí en esta presentación o pueden investigar en cualquier parte, en cualquier libro, ¿sí? Y van a hacer la traducción, es decir, que van a separar de 3 en 3 las bases, van a determinar los codones y con esos codones van a buscar el aminoácido que corresponda y me van a anotar en el cuaderno la secuencia de aminoácidos que tiene la proteína. Es hasta ahí la tarea. Si quieren participación para puntos extra, van a investigar de qué proteína se trata esta secuencia. O sea, a qué proteína corresponde esta secuencia de ADN. Bien, en las siguientes diapositivas vamos a ver los mecanismos de transferencia genética en las bacterias. La transferencia genética se puede dar de varios tipos, pero la principal es la transferencia vertical, ¿sí?, que como se ve aquí en la imagen es de una célula madre a las células nacientes. También se puede dar de forma horizontal, es decir, que una bacteria que tiene un plásmido, como se ve aquí en el circulito azul, lo puede compartir a otra bacteria que ande en la comunidad bacteriana. Estas bacterias pueden ser de la misma especie o incluso de distintas especies. Incluso puede ser una gram negativa, una gram positiva, etc. Los mecanismos de transferencia horizontal que vamos a ver en este video, en esta sesión virtual, van a ser la transformación y la conjugación. En la transformación ocurre el ingreso de DNA al citoplasma de la bacteria, el cual puede ser integrado al genoma bacteriano. En esta imagen se ve que es un DNA lineal, sin embargo también se pueden transformar plásmidos. En el experimento de Griffith, inocularon un ratón con bacterias encapsuladas. Estas bacterias, cuando tenían esta cápsula, eran capaces de generar una enfermedad en el ratón y de producirle la muerte. Después aislaron las bacterias y las inocularon en una caja Petri y vieron que efectivamente eran las bacterias que habían inoculado en un inicio. En un segundo experimento, inocularon al ratón con una versión bacteriana que no producía la cápsula. Entonces, al inocular al ratón, el ratón se mantenía saludable, ¿sí?, y al aislar las bacterias, vieron que efectivamente eran las bacterias que habían inoculado en un inicio y que estas no poseían cápsula. En un tercer experimento, lo que hicieron fue, antes de inocularlas en el ratón, fue tratar a las bacterias encapsuladas mediante un tratamiento térmico con el objetivo de que estas bacterias se lisaran, ¿sí?, y en este sentido no provocaran un daño al ratón. Después intentaron aislar las bacterias, pero como estaban muertas, no se obtuvieron en la caja Petri colonias de estas bacterias. En un último experimento inocularon una mezcla de bacterias, ¿sí?, unas bacterias encapsuladas tratadas con temperatura, es decir, bacterias que tenían la cápsula pero que estaban muertas o inviables, y bacterias que no producían la cápsula,
que no producían enfermedad, ¿sí? Pero que estaban vivas. Y ellos notaron que esta mezcla de bacterias producía la muerte del ratón. Cuando aislaron las bacterias y en una caja Petri, observaron que las bacterias que crecían en el agar tenían la cápsula. ¿Cómo se explica esto? Las bacterias que tenían cápsula y que eran capaces de causar la muerte del ratón, artificialmente fueron destruidas y mezcladas con las bacterias que no podían producir la muerte del ratón. Entonces, el DNA responsable para la producción de cápsula fue ingresado a la célula, a la bacteria, por medio de la transformación. Después, este pedazo de DNA se ingresó al genoma de la bacteria y de esta manera pudo producir la cápsula y pudo producir la muerte del ratón. La conjugación es otro mecanismo de transferencia horizontal y esto ya lo habíamos visto anteriormente en clase. La conjugación se da por medio de un pili sexual, que aquí es donde los estudiantes se equivocaban porque al decir que era un pili sexual creían que estaba relacionado con la reproducción y no, realmente antes de la conjugación llegan dos bacterias y después salen dos bacterias, entonces no está relacionado con la reproducción de las bacterias. Bien, este pili sexual reconoce a una bacteria que no tiene pili, después estas bacterias se acercan una a la otra, funden sus membranas plasmáticas y se lleva a cabo la replicación de un plásmido, ¿sí? Y la transferencia de este plásmido a la siguiente bacteria. Bien, jóvenes, para finalizar esta actividad virtual, les recuerdo que tienen que escribir sus apuntes en el cuaderno y las tareas. Le tienen que tomar fotografías y enviarlas por correo, por la plataforma Teams o por WhatsApp. En esta semana les voy a estar diciendo por qué medio enviarlas y también sus participaciones si desean hacerlo. ¿Sí? Damos por concluida la sesión de hoy y saludos.